se explicó bastante era lo de los casos que había, ¿no? Pero no Ya, tenían valores, ¿no? ya, le voy a explicar esto rápidamente porque este es el problema que ya en cierta medida se ha hecho, pero acá lo estamos dando con valores, ¿correcto? Entonces, acá tenemos que R1 y R4, R1 y R4 es igual a 2K, dice. Cuando digo 2K es 2 kilómetros. R2 igual a R3 y es igual a 4 kilómetros. Y R5 igual a 10 kilómetros, ¿correcto? Y BCC es 20 voltios. El transistor es de germanio. Si el transistor es de germanio, ya sabemos que voltaje base emisor es 0.3, ¿correcto? Entonces, ese es el problema. ¿Y qué me piden calcular? La corriente IC y el voltaje colector emisor. Correcto. Eso es lo más fácil. Entonces, ahí vamos. Ahí está. He colocado las corrientes para que ustedes sepan. Esta es la corriente I3. Esta es la corriente IC. Acá viene la corriente I2 y acá viene la corriente I1. ¿No? Y sabemos que beta es igual a 100. Entonces, ya sabemos que para hallar la corriente de colector, nuestra ecuación va a ser BCC igual a I3 por R5, que aquí está, más I2 por R2, acá está I2 por R2, y más I1 por R1. Ahí está. Entonces, de ahí vamos a encontrar. Entonces, sigamos. I3 a qué es igual. Si ustedes ven I3 va a ser igual a IC más I2, que está acá. I2 más I3, IC, perdón. Por R5 más I2. ¿A qué es igual I2? Ahí estamos viendo. I de base más I1. Ahí está I de base más I1 por R2. Más I1 por R1. Pero ¿a qué es igual? Acá dice I1 por R1. Entonces nosotros mismos, ahí está R1, entonces todo esto de acá es I1. ¿Y por qué todo esto es I1? Porque I1 será el voltaje entre estos dos puntos dividido entre R1. ¿Y a qué es igual el voltaje de este punto hasta tierra, hasta este punto de acá? Será el voltaje base emisor más la corriente IE por R4. Correcto. Ese voltaje dividido entre R1, ¿no? Dividido entre R1 será la corriente I1. Por eso está aquí, B, voltaje base emisor más IE por R4 entre R1, eso será I1, multiplicado por el R1, ahí está. Continuamos. Esto será, BCC será igual. I2 es IB más I1, más IC por R5, más IB por R2, ahí está, más I1 por R2, ahí está, y más, aquí R1 con R1 se van, ¿y qué me queda? Me queda voltaje base emisor más IE por R4, ahí está, voltaje base emisor más IE por R4. Correcto, entonces todo esto es algebraico nada más. Entonces BCC será igual IB más I1, ¿no? Ahí tengo, ¿no? Y IB, acá puedo decir IB más IC por R5, ahí está. I1 por R5, ahí está, más IB por R2, más voltaje base emisor, más IE por R4 y más I1 por R2, ahí está. ¿Correcto? Entonces, hasta acá ya estamos. Ahora, lo único que vamos a hacer es seguir desarrollando. Ahora, ahí tenemos lo mismo del anterior, ¿no? Para no marearnos. El anterior le he copiado acá y ahora seguimos. Entonces, base emisor, lo paso para el otro lado. Entonces, BCC menos voltaje base emisor será igual a I más IC. Pero IC, ¿a qué es igual? Beta por IB. Por R5 más IB por R2. Ahí está, IB por R2. Esto ya pasó para el otro lado. IE por R4, pero IE a qué es igual? IE es IC más IB. IC a qué es igual? A beta por IB, más IB por R4, más factorizo I1 y me queda R2 más R5. Aquí está R2 más R5 por I1.
Entonces sigo operando y aquí, ¿qué hago? Saco IB de factor común, entonces me queda IB por 1 más beta, ¿no? Pero dice por R5 más R4, porque factorizo esto, pues, ¿no? De acá también saco IB y saco factor común, ¿no? Acá saco IB y me queda 1 más beta. Acá saco IB y me queda 1 más beta. Eso saco factor común acá, y entonces me sale IB por 1 más beta por R5 más R4. Ahí está. Más IB por R2 y más R2 más R5 por I1. Ahí está. Correcto. Ahora, si yo ya quiero acá más rápidamente hacer, puedo reemplazar los valores aquí de R5 a R2, ¿no? De R4 y beta. Pero de lo contrario, ¿yo qué voy a decir acá? I1, y hemos dicho que es voltaje base emisor más I por R4 entre R1. Eso es I1. Entonces, este es el I1 que estamos hablando acá, voltaje base emisor menos I por R4 entre R1, aquí I1. Entonces, reemplazamos y ahí voy a tener, ¿no? IB por 1 más beta por R5 más R4, IB por R2 más R2 más R5 por I1, ¿no? Que es lo que estábamos teniendo. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Reemplazo valores. BCC es 20, base emisor, como es de germanio, 0.3. Entonces acá tengo IB, 1 más beta es 100, por R5 más R4, que no lo he reemplazado. Y aquí estoy factorizando IB, ¿no? IB, por eso me queda 1 más 100 por R5 más R4 más R2. Ahí está. Más R2 más R5 por I1. Pero I1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje base emisor 0.3 más 1 más beta por IB por R4 entre R1, ¿no? Eso será I1. De aquí, 19.7, IB 101 por R5 más R4, esto es 12 más R2, que es 4, ¿no? Porque eso era, ¿no? A ver, R5 y R4, ¿a qué es igual? R5 y R4. R5 y R4. R5 es 10 y R4 es 12, entonces sale 12, ¿no? Entonces, eso es lo que está saliendo aquí, ¿no? Debe salir eso. Hay 12, ahí está, 12 más R4, que es 4, más, aquí tengo 14 por 0.3, 14 porque R2 más R5, por 0.3 más beta más 1, 101, más IB por R4, R4 es 2, entre R1 que también es 2. Entonces acá me queda 19.7 IB, 101 por 12, más 4, más 14, 0.3, 101 por 2, 202 IB entre 2. Todo esto entre 2. Y acá operamos nada más, pues, ¿no? Pero acá estamos sacando todo en función de IB. De IB y de IB. Al final, ¿qué me queda? 19.7 menos 2.1 será igual a 2630 IB. Y de acá despejo. Entonces me queda 17.6, 2630 IB. Entonces IB será 17.6 entre 2630. ¿Y cuánto me sale? 0.006692 miliamperios. Correcto. La corriente aquí me va a salir en miliamperios porque estoy tomando las resistencias en kiloohmios. Correcto, hay que tener cuidado con las unidades porque a veces le puedo dar kiloohmios y a veces le mezclo con ohmios para que ustedes se den cuenta que no es igual operar mezclando, ¿no? Mezclando kiloohmios con ohmios. Hay que ver todos uniformemente, ¿no? Entonces ya tengo IB, pero yo lo que quiero es IC. Pero IC, ¿a qué es igual? A beta por IB. Entonces, beta, ¿cuánto vale? 100. Entonces, todo esto por 100, entonces, ahí está. Y C será 100 veces IB, o sea, 0.66220 miliamperios. Eso será la corriente de colector. ¿Correcto? Entonces, como ustedes ven, simplemente es operar. Nada más.
¿correcto? Ahora, el voltaje colector emisor, eso ya es más fácil, ¿no? Porque será VCC I5 por I3 más I3 por IC más voltaje colector emisor más IE por R4. Aquí cómo está. Ahí está VCC, I3 por R5, IC por R3, voltaje colector emisor más IE por R. Correcto. Entonces de acá, I3 es I2 más IC por R5, IC por R3, IE es IC por I más IB por R4 y más voltaje colector emisor. Ahí está. ¿Correcto? Entonces ahí, lo que quiero acá es hallar el voltaje colector emisor. Entonces VCC será esto de acá, I2 más IC por R5, ¿no? Lo mismo que hemos puesto. Y al operar, que es I2 es IB más I1. Más IC, que es beta por IB, todo por R5, más IC, que es beta por IB por R3, más IC, que es beta por IB, más IB. Eso será beta más 1 por IB por R4, más voltaje colector emisor. Entonces de acá sigo simplificando, ¿no? IB, I1 que será beta por IB, más, acá también tengo, perdón, IB más beta por IB, más I1 que era voltaje base emisor, más IE por R4 entre R1, esto era R1, perdón, I1, y eso por R5, más beta por IB por R3 más IB por beta más 1 por R4 y más voltaje colector emisor. Y de acá empezamos a simplificar. Entonces de acá saco IB, me queda beta más 1 o 1 más beta, más de aquí que tengo voltaje base emisor, ¿no? Por R5 entre R1, ahí está, por R5 entre más IE por R4. Y esto es IB por beta más 1 por R4 por R5 entre R1 más IB. ¿Y qué me queda? Si saco IB me queda beta por R3. Ahí está, beta por R3 más. Si saco IB me queda beta más 1 por R4. Ahí está. Y más voltaje colector emisor. ¿Correcto? Ok. Entonces, ya eso tenemos y acá es lo mismo y seguimos simplificando. Entonces, acá toda la simplificación es simplemente operación, ¿no? Acá no hay nada del otro mundo, simplemente es tratar de operar. Es más, si no, acá reemplazo ya no, beta que 100, acá reemplazo beta también, acá R4, R5, R1, puedo reemplazar ya los valores y seguir operando para simplificarlo más. Pero acá lo que hemos hecho es tratar de simplificar de esta manera, ¿no? Entonces seguimos operando, ¿no? Acá como R5 entre R1 por voltaje base emisor, menos IB por beta más 1, más beta más 1 por R4, R5, R1, más beta por R3, más, a ver, beta más 1 por R4, ¿correcto? Si estamos colocando todo para este lado de acá, entonces estamos colocando al lado izquierdo. Entonces, si esto colocamos al lado izquierdo, será negativo, menos IB por beta más 1. Y si esto pasamos para el otro lado, acá debe ser negativo también, ¿no? ¿Sí? Y este beta R3 también debe ser negativo. Y este también tiene que ser negativo. Y esto será igual al voltaje colector emisor. ¿Sí? ¿O hay algún error acá? Acá hay un corchete y ese corchete muere acá. Entonces, si yo todo esto paso negativo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. En el otro lado, porque acá ya le puse el menos. ¿Correcto? Y ahí está. Igual a B, voltaje colector emisor. Por eso sigo siendo positivo, porque acá ya le puse el negativo. Acá todo esto está dentro de un corchete. Entonces, por eso sale acá negativo.
Entonces, ahora sí, voltaje colector emisor, ¿a qué va a ser igual? A VCC, R5, R1, voltaje base emisor menos, acá tengo IB por beta más 1, más, esto es 1, a ver, acá que hemos puesto, IB por beta más 1, ahí está. Pero acá estoy factorizando beta más 1, este de acá y este de acá, entonces pongo IB, acá factorizo beta más 1 y ¿qué me queda? Si aquí factorizo me queda 1, ahí está el 1 más, si acá factorizo beta más 1, ¿qué me queda? R4, R5, R1, ahí está. Y más beta por R3 más beta más 1 por R4, ahí está. Eso me quedaría, ¿no? Y luego, acá será voltaje colector emisor, VCC menos R5, voltaje base emisor. Esto es lo mismo que anterior, ahí está. Entonces ahora esto será el voltaje colector emisor. Y ahora reemplazamos los valores. Se ha hecho, bueno, un trajín que, bueno, lo hemos hecho así, ¿no? Porque yo pude reemplazar los valores de más antes y simplificar mejor, pero se hizo así. Entonces acá tengo 20 menos R5 vale 10, R1 vale 2, voltaje base emisor 0.3 porque es de germanio, y B, beta más 1 es 101, 1 más R4 por 10, o sea, 2 por 10 entre 2, más 2 más 100 por 4. Entonces acá operamos 20 menos, esto será 3 entre 2, 1.5, menos, acá tengo IB, 101 por, acá sale 10, 13, ahí está 13 más 400, ahí está, igual a, esto sería 18.5 menos IB, esto operando sería 400, sería 1703. Entonces acá el voltaje colector emisor será 18.5 menos IB, pero IB es IC entre beta, o sea, IB entre 100. Entonces será acá IC entre 100. Esto entre 100 será 17.13, ahí está. Entonces de acá, esto acá será 18.5 menos aquí. ¿Qué tengo? A ver, 17.3 por IC, pero IC ya lo habíamos hallado anteriormente, pues, ¿no? Ahí está IC. Ahí está IC, 0.66920 miliamperios. ¿Correcto? Ahí está. Entonces reemplazamos IC por 17.3 y al final opero y me queda que el voltaje colector emisor es igual a 7.036 voltios. Entonces, como ustedes pueden ver, es solamente operativo nada más, ¿no? O sea, no hay nada de difícil o algo que sea fuera de lo común. Entonces, ya se supone que hoy día, como iban a dar el examen, se supone que esto es cosa de niños, ¿no? Que ya estaban preparados. Y acá el problema 2. Este también creo que les mostré, ¿o no? Sí, profesor, pero solo le tomamos foto, no lo explicó. Pero ya yo supongo que ustedes con el alto espíritu de sapiencia ya lo han resuelto todo, ¿no? Mirando todas las fotos que fotografiaron, ¿o no? Hablen, hablen, porque después ya nadie va a hablar, ¿ah? Y todo lo que digan será utilizado en su contra. Lo intentamos, profesor. ¿Ah? ¿Qué Lo dices? intentamos. Ah, ya, lo intentaron. ¿Y qué fue del intento? Supongo que salió todo bien, ¿no? ¿O no? En otras palabras, ¿quieren que le explique o ya no? Sí, explícalo, profesor, por favor. Sí, por favor, profesor. Estoy tomando agüita porque estoy hablando demasiado. Ah, me acuerdo cuando estábamos en la pandemia y todo, estábamos acá metidos. Eso me hace acordar a la pandemia.
y tomaba mi agüita de ajos con kion y ajos, limón y kion y cebolla. ¿Han tomado ustedes eso? Nayeli, ¿has tomado No, eso? no, profesor. Solo Kion. Y, ajá. Solo kion, como en Oxapampa. ¿Tú eres de Oxapampa? No, profesor. ¿Tu familia? No. Algo me dice que algo sabes de la selva y no quieres hablar. ¿O no? No conozco mucho. No, no, en realidad no. Ya, es que resulta, ¿por qué te digo de Oxapampa? Porque cuando fui a Oxapampa, nos entra a un buen restaurante, era buen restaurante, sí, bonito, presentable, nada de que envidiar a cualquier restaurante de acá de Lima. Por eso es bueno Oxapampa, porque no tienes que envidiarle nada a nadie. Te vas ahí y estás como en el Tanta, como en cualquier restaurante bueno. Y es más, dicen que son buenos, pero he comido en el Tanta un ají de gallina que no lo pasé y tuve que devolverlo todo. Un ají de gallina, pero yo he comido pero ají de gallina. Y ahí me dieron ají con puro sabor a ají amarillo quemado. Ese sabor, yo no sé si así les gustará a la gente, no sé, pero a mí no me gustó para nada. Todo el ají de gallina tenía el sabor de ají amarillo quemado. Dice que así les gusta, no sé, pero a mí no me gustó nada. Y bien caro, pero bueno, pues, no me gustó y yo no iba a comer lo que no me gusta. Y bueno, y resulta que en Oxapampa, pues yo voy ahí al buen restaurante y decía, sopa de kion, sopa de kion. Entonces creo que igual que ustedes, o yo estoy actuando, pensando, o había pensado mal, no sé. Yo asumí que era una sopa de kion, pues, bueno, con quizás un poquito más kion que el guantán, ¿no? O que alguna sopa china, ¿no? Que le echan bastante kion, ¿sí? Ya, pues yo dije, habrá un poquito más de kion, pues, porque sopa de kion, ya, pues tendré un poquito más. Un poquito más. Creo que tenía medio kilo de kion esa sopa. Pucha, que era, ya pues, era demasiado, pues. No sé si así comerán allá la sopa de kion, qué raro, pero solamente comí 10 cucharadas del agua. Claro, el pollo sí me lo comí. En el fideo también ya me asumí en mi mente, dije, este es un tallarín de pollo. Ya me comí el fideo con el pollo. Y habrá comido 10 cucharadas del agua, nada más. Pero yo pedí sopa de kion. Todo el agua del kion no lo pasaba, pero era demasiado. Pero como imagínate, medio kilo de kion meterle a la sopa. ¿Te imaginas? Tuve que dejarlo. Y dije, allá la próxima que venga voy a decirle sopa de kion, pero me das con la quinta parte de kion que me ha servido. Entonces, para ya ponerlo en auto, si no me vayan a traer otra vez lo mismo. Y a pesar de eso, algo parecido me pasó en Costa Rica. Ahí decía, ¿aguas de qué? Estábamos apurados. Y ya y vi, pues, estaba en otro país, ¿no? Entonces no estaba en mi sitio, ¿no? Entonces ahí veo agua de jengibre. Ya dame jengibre. Ni pensé que era no me acordaba que era el quiompo, ¿no? Jengibre, le digo. Ya, pues, cualquier agua, pues, ¿no? Ya. Llega y otra vez. Bueno, ahí quizás agua de jengibre era agua de quiompo, ¿no? Y también pero uno piensa que le han hecho un poquito de quion, pero ahí está igualito, le habían metido más quion. ¿Cuál fue mi venganza? Le eché toda la azucarera de azúcar que tenían ahí en la mesa. Los zampé todo el azúcar. Habré tomado 3 cucharadas de esa agua y lo dejé el resto. Era demasiado quion, pues. Es como que tú pides agua de manzanilla y que te metan ahí medio kilo de manzanilla ahí en tu agua. ¿Cómo te va a caer eso? Creo que no es bien, no está bien, ¿no?
Pero bueno, pues así era allá en Costa Rica, no sé, pues así será su costumbre, pero bueno, no estaba conmigo. Bueno, son cosas y anécdotas que pasan en la vida. Entonces ahora vamos a este problema 2 que les voy a explicar. ¿Está bien? ¿Están ahí o no, Nayeli? ¿Están o no? Sí, sí, profesor. Sí, estaba profesor. Ah, ya, gracias, porque yo pensé que ya se habían ido todos. Ok. Ya. Dice, en la figura mostrada calcular la resistencia R teniendo como datos voltaje colector emisor, voltaje colector emisor 1, o sea, de este transistor, voltaje colector arriba, emisor abajo, igual a menos 4 voltios. Y el voltaje colector emisor 2, aquí, colector arriba, emisor abajo, menos 6 voltios. Los transistores son de silicio. Ah, ya, entonces ya saben. Acá redundé, ya no debí ponerle V1 igual a voltaje base igual a 0. Eso ya no le debí poner, porque ustedes deben saber que si es de silicio, ya es 0.100. Beta 1 y beta 2 igual a 100, o sea, los beta de ambos transistores igual a 100. ¿Qué me piden? Calcular la resistencia R. Entonces, primeramente, antes tengo que hallar o colocar mis corrientes adecuadas para hallar mis ecuaciones, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. La solución. Ahí estoy colocando mis corrientes. Si por cosa del destino yo les pusiera este mismo problema en el examen, y todos empiezan de acá, 24 menos IC1 más IB2 por 17.8 menos voltaje colector 1 menos IE1 por punto igual a 0. Y no han puesto IE1, no han puesto IE2, no han puesto IB1, no han puesto IC1, no han puesto IB2, no han puesto IC2. ¿Qué le pongo? 0. ¿Por qué? Porque yo miro la ecuación y digo, IC1, ¿de cuál IC1 me hablas? Si no hay ni C1. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Memoria? No creo que tenga buena memoria. Te has copiado de la calculadora. ¿No? Correcto. Entonces, por eso tienen que poner en su circuito de qué corriente me están hablando en su ecuación. IB2. Si yo no veo IB2 en el circuito, oye, ¿de dónde me has puesto IB2? Me van a decir, no, pero se supone. Acá no supongas nada, yo califico lo que veo en el papel. Y lo que no veo, no califico. Correcto. Entonces, por eso le estoy hablando claro. Ahí está. Entonces ya puse todas las flechas donde me indican las corrientes, considerando que este es un transistor PNP. Y este también un PNP. O sea, la corriente entra por el emisor, sale por el colector y sale por la base. Igual acá. Correcto. Entonces, bajo esa circunstancia ya yo coloco la dirección de las flechas de las corrientes. Correcto. Ok. Entonces, sigamos. El único problema es aquí cuando ven qué corriente viene por acá, por la resistencia de 3 kilómetros. ¿La corriente va hacia abajo o hacia arriba? ¿Se dan cuenta? ¿Para dónde va la corriente? ¿Para arriba o para abajo? Puede ir para cualquiera de los dos lados, solamente que depende qué criterio estás usando. Si se supone que acá está tierra, entonces acá tiene 0 voltios, entonces acá en la parte superior del 3 kilómetros debe ser más. Entonces, si acá tiene más voltaje y acá tiene menos voltaje, entonces la corriente está bajando hacia abajo. ¿Correcto? Porque va de más voltaje a menos voltaje. Entonces, si mi corriente es hacia abajo, tendré que poner, perdón, IB1 menos IE2. Pero si es hacia arriba, pondré IE2 menos IB1.
Entonces eso tendré que darme cuenta cuando esté haciendo mi circuito. Entonces aquí, empecemos. 24 voltios. Aquí vamos a hacer por un lado, para hallar la ecuación, una ecuación. ¿Correcto? Porque acá vamos a hallar dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones me van a permitir hallar R. La primera ecuación, 24. ¿Por dónde me voy? ¿Dónde está IC1? Acá está IC1. Más IB2. Ah, por esta de acá. Entonces, 17.8 por la corriente que está subiendo. Si está subiendo y yo estoy en dirección opuesta, entonces tengo que poner menos. Por eso le pongo menos. ¿Menos qué? IC1 más IB2, porque la suma de esas corrientes está yendo hacia arriba. Ahí está, IC1 más IB2 por 17.8. Ya estoy en este punto. Ahora me voy ¿para dónde? Voltaje colector emisor 1. Pero, miren, estoy yendo del colector al emisor, pero la corriente está yendo en sentido contrario. Entonces tengo que poner negativo, menos voltaje colector emisor 1. Ahí está. Luego estoy acá, estoy aquí. Ojo, aquí he dicho bien claro, este no es un punto de unión. Por eso, aquí está. Así es. ¿Correcto? Ahí está el circuito. Lo que pasa es que aquí ya no se ha recalcado esto, que no está unido. Entonces ya se sabe que no está unido. Entonces ya estoy aquí. Y luego sigo para adelante. Aquí que voy a tener, como estoy yendo en sentido contrario de la corriente, será menos IE1 por 2.2. Ahí está, menos IE1 por 2.2. Y ya llegué a tierra, igual a 0. Correcto. Ahí ya tengo mi primera ecuación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más hago? Simplifico pues esa ecuación. ¿Correcto? Entonces, ustedes, con su alto espíritu algebraico, ¿no? Con su alto espíritu algebraico, vienen y siguen esto, como ya supongo que lo han intentado hacer, y ahí está, ahí está. Entonces acá, por ejemplo, acá dice 24, todo esto lo paso para el otro lado del cero. Entonces, para pasar al otro lado del cero, este negativo sale positivo, este negativo sale positivo y este negativo sale positivo. ¿Correcto? Entonces me va a quedar así, de esta manera. ¿Correcto? Entonces acá será IC1 por 17.8, IB2 por 17.8 más voltaje colector emisor 1 más 2.2 por IE1. Ahí está. Entonces acá 17.8, IC1 será beta veces IB1, IB2 por 17.8 más voltaje colector emisor. ¿A qué es igual el voltaje colector emisor 1? Veamos. Voltaje colector emisor 1. Voltaje colector es igual a menos 4. Ah, ya, pues entonces tengo que poner menos 4. Y lo estoy poniendo así, entre paréntesis, porque no vayan a poner como sea. Y esto para aclararlo, ¿no? Más 2.2 por I, esto es beta más 1 por IB1. Eso es IE1. ¿Ok? Ahí está. Y es más, acá ya sabemos que el beta es 100. El beta 1 y el beta 2 son iguales al beta. Entonces ahí está. Y eso era 100. Entonces acá tenemos beta es 100. Entonces acá será 1780 IB1. Aquí, ¿qué tenemos? Estoy yendo por acá. Este es 101 por 2.2, 2200, perdón, 222.2 por IB1. Ahí está, esto de acá. Más 17.8 por IB2. Entonces aquí tengo, de aquí voy a despejar IB2. ¿A qué va a ser igual? A 28 menos la suma de estos dos. 1700 más 200 sale 2002.2 IB1. Entre 17.8. Eso será IB2. Ya tengo de esta ecuación IB2.
en función de IB1. Entonces, ahora lo que me falta es hallar por el otro lado la otra ecuación también de IB1, IB2. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelto el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nayeli, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya, ahora dice, también del circuito de la figura tendremos. Entonces vamos a la otra vez a la figura. Entonces, ahora que ponemos aquí, igualito. 24 menos 8 por IC2. Ahí está. Menos el voltaje colector emisor 2. Menos IE2 por 1. Ahí está. Y aquí, menos, estoy yendo entonces, la corriente va hacia arriba. Menos 3 IE2 menos IB1, que será la corriente que va hacia acá. Correcto. Entonces, por 3. ¿Correcto? Igual a 0. Ahí está. Entonces ahora solamente también igual. Acá simplificar, ¿no? Simplificar para que obtenga mi ecuación, mi segunda ecuación. Entonces voy acá a 24 y todo esto pasa para el otro lado. 8 IC2 más voltaje colector emisor 2 más 1 por IE2 más 3 por IE2 menos IB1. ¿Correcto? Ahí está. ¿No? Entonces acá tengo 8 IC2, que es beta por IB2, más el voltaje colector emisor 2 es menos 6. Ahí está. Le estoy colocando, miren, menos 6. Si ustedes por A o B lo tenían en el otro lado menos y le ponen por el menos da más y después cuando pasan acá es menos, estaría correcto, pero si se equivocan en el signo, ya fueron. Más acá, ¿esto qué es? Beta más 1 por IB2. Más 3 IE2 es beta más 1 por IB2 menos IB1. Ahí está. Entonces acá ¿qué tengo? Beta es 100 por 8, 800 IB2 más, aquí que tengo beta más 1, 101 por IB2, ahí está, más 3 por beta más 1, o sea, por 101 sería 303 IB2, menos 3 IB1. Ahí está. ¿Y el menos 6 qué pasó? Pasó al otro lado sumando, o sea, 30. Entonces de aquí despejo IB2. Acá se suma IB2, estos tres se suman, ¿no? 800 más 404. Y eso es 1204. 1204 IB2 menos 3 IB1. Entonces IB2 será igual a 30. Este es menos, pasa al otro lado como más 3 IB1 entre 1204. Entonces ya tengo acá la otra ecuación de IB2. Entonces ahora, igualando las ecuaciones, o sea, IB2 anterior con este IB2 que me queda, 30 más 3 IB1 entre 1204, será igual al IB2 anterior. ¿Cuánto sale? 28 menos 2002 entre 17.8. Ahí está, entre 17.8, ahí está. Entonces de aquí voy a hallar IB1, ¿no? Entonces opero, acá pongo 3 IB1, será de 1200 por 28 entre 17.8 por 2200 entre 17.8 menos 30. Ahí está. Entonces opero nomás. Y acá tengo 3 IB1. Acá está con IB1 menos 30. Sigo operando. ¿Y qué tengo al final? Que IB1 será 0.0137 miliamperios. IB2 a qué va a ser igual, reemplazo será 0.0249 miliamperios. Entonces ahí tengo IB1, IB2, pero a mí me dicen, a mí no me dicen que calcule esto, simplemente me cuánto vale R. Ahí entonces por si acaso calculo la corriente IC1, que será beta veces esto. Esto por 100 saldría 1.376 miliamperios. IC2 beta veces IB2, 2.49 miliamperios. Entonces ahí tengo IC1, IC2, IB1, IB2. Entonces vuelvo a la figura para ahora encontrar R, pues, ¿no?
porque eso es lo que me están pidiendo, hallar R. Entonces, volviendo a la figura que vamos a tener, volviendo a la figura, ¿dónde está la figura? Por eso es importante la figura, porque si ustedes no me muestran la figura, ¿de dónde me van a encontrar la ecuación? Mandrake. Entonces yo le pongo 0. Entonces acá, ¿qué decimos? Ah, ya, 0, me voy por acá. Estoy yendo en dirección de la corriente. Ah, entonces 0 será igual. IE1 por 2.2 más, ¿cómo hago acá? ¿Cómo hago acá? Más, ¿qué haría? Más voltaje base emisor o más el voltaje emisor base, más el voltaje emisor base. Y más IB1 por R. Estoy acá. Y más, ¿cómo va la corriente? Hacia arriba. Entonces sería menos 3 por IE2 menos IB1 igual a 0. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces así ya calculo mi corriente, mi R, porque ya tengo IB1, IB2, todas las corrientes. Entonces ahora, ¿dónde está mi ecuación? 0 será igual, ahí está lo que hemos puesto, ¿no? IE1 por 2.2 más voltaje emisor base 1 que habíamos puesto, más R por IB1 menos 3, IE2 menos IB1. Y entonces de acá simplemente álgebra. Full álgebra, o sea, ya pues cuestión de, ¿no? de colegio, ¿no? Entonces acá I1 por 2.2, aquí. Si este es el voltaje emisor base 1, si yo lo cambio como voltaje base emisor 1, tendré que ponerle el signo menos, como lo estoy poniendo acá. Más R por IB1, ahí está, R por IB1, y menos 3 IE2 por IB1. Entonces, ahora reemplazamos. IE1 por 2.2, esto era beta más 1 por IB1, y beta más 1 es 101 por 2.2 por IB1, ahí está. Menos voltaje base emisor, como es de silicio, 0.7, más R por IB1, menos 3, acá será menos por menos da más, 3 IB1, ahí está, y menos 3 IE1, pero perdón, IE2, pero IE2 es beta más 1 por IB2, ahí está. Entonces de acá que ponemos, acá va 222.2 IB1, pero IB1 ya conocemos, era 0.037, menos 0.7 más R, pero IB1 ya conozco, ahí está, por R, más 3 IB1, que ya lo conozco. En vez de estar ahí operando varias veces IB1, podía haber factorizado y sumaba 3 más eso de ahí, más el valor de R, pero así lo estoy colocando. Ahí está. Y menos 303, esto 3 por 101, 303, por IB2, que es 0.0249. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Operar nomás, ¿no? Ustedes con su alta tecnología de la calculadora computarizada, porque ya ni siquiera es programable, es computarizada su calculadora, operan. Acá lo he hecho paso por paso para que vean que se opera también, ¿no? Pero ustedes, como son más expertos en multiplicar con su calculadora, operan. ¿Y qué me va a quedar? Así, ¿no? R será igual a 373.86 kilómetros. ¿Correcto? Ahora, algunos de ustedes supongo, creo, asumo, o tal vez, quién sabe cómo no puede ser, siquiera se ha dedicado a operar esto para ver si sale esto, ¿no? O capaz yo me he equivocado en operar y sale otra cosa. Alguien por si acaso. ¿Operó? Nayeli, ¿operaste? No, profesor. Ah, ok. ¿Alguien operó? Si nadie responde, seguramente habrían dicho, digo, ¿y para qué voy a operar? Ah, ya, pues sale eso, pues ya, pues bueno.
Y entonces, si esto viene en el examen, me van a dar esta respuesta. Y si no es esta respuesta, les pongo 0, pues. Les pongo 0. ¿Por qué? Porque capaz no es la respuesta, pues. ¿Por qué? Ustedes solo se han copiado, porque operando esto, capaz no sale esto. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que solucionar el problema. No es que solo se memoricen la respuesta. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Ok, como ustedes pueden observar, ¿qué sigue después? Gracias. Ok, entonces espero que les haya servido algo para su examen de lunes. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo. Para saber todo de mi memoria incluso. Ya solamente en el examen van y empiezan a escribir a 100 por hora para acabar rápidamente, pues, ¿no? Su examen, que es presencial. Correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ahora están 23. Bueno, 22. Bueno, seguro ya alguien se aburrió, pues, porque eso ya lo sabe, esos problemas, entonces, ¿para qué debe estar? Pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya ustedes vean de la mejor manera para el día. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Ya no hay preguntas? A ver, Paola, Profesor, pregunta. buenas noches. El día lunes, ¿a qué hora va a empezar el examen? ¿Que recién has entrado? No, sí. ¿Va a empezar a las 6 en punto o 6:15 por ahí? Para Seis, precaver todas las cosas. seis en Y punto. Ok, 6 muchas en punto. gracias, profesor. Entonces ya sabes todo lo que hay que hacer para el día lunes. ¿Ok? Por si acaso siempre pregunten entre ustedes. Se supone que ustedes deben comportarse como una familia en el curso. Siempre uno preguntando al otro y al otro para ver si todos están yendo o remando en la misma dirección. Siempre es bueno. Recuerden, solo no vales nada. Tus amigos, esa es tu riqueza. Y mantener los amigos no es fácil. Es como una planta que cultivas. Si la dejas de cultivar, la planta se muere. Igualito es la amistad. Igualito pues con los amigos. Si no tienes amigos, vas a dar pena. Porque en algún momento los amigos son eso, amigos. ¿Ok? Entonces por eso todos deben siempre estar compartiendo los conocimientos para así avanzar más. Solo, claro, solo puedes aprender, pero te vas a demorar más. ¿Correcto? Te vas a demorar más. Entonces, siempre cuando uno está estudiando, ¿ah? No digo porque se van a ir de parranda, ¿no? Cuando están estudiando, entre 2 o 3, siempre, de todas maneras, uno va a aprender del otro y así aumento mi rapidez en aprender algunas cosas. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí nos quedamos y el día lunes nos estamos viendo en la clase. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el día lunes. Bye bye. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego.